con el amigo Mohamed. Él nos dice que todos se llaman Mohamed y la verdad es que sí. Es como Juan. Pero entonces él nos dice que es Mohamed II y no sé qué cosa, que es nieto de faraones. No creo que sea nieto, yo creo que es tataranieto de algún faraón. Pero muy buena onda porque nos vio tomando el líquido frío y nos dijo el mensaje que les vamos a mostrar. Estamos con nuestro amigo Mohamed. Él nos vio tomando un líquido que nosotros estábamos congelando una bebida y la estábamos trayendo para tomar algo frío. Y él nos dijo esto mismo. ¿Qué nos dijiste, Mohamed? Buenos días a todo el mundo en Colombia. Yo soy una recomendación de mi parte como soy guía de aquí. Aquí hay mucho calor, llega la temperatura hasta 50 grados a veces, mucho calor. Y yo lo que estoy notando de la gente aquí están tomando un refresco tan frío y además congelado con hielo. Y eso está muy mal porque se va un contraste contra los órganos del estómago, contra los órganos del cuerpo humano. Porque imagínense ustedes que se toma una cosa fría contra una cosa caliente. No se adapta nunca, al contrario, se produce más calentón. Al contrario, es un consejo mío, a la hora de tomar, a la hora de hacer mucho calor, hay que preparar una bebida caliente, bien caliente, para que se adapte con los órganos del cuerpo y así va produciendo más frío, mejor que te toman una bebida fresquita. Muchas gracias, que tengan muy buen día. ¿Cuál es tu nombre y qué guías haces? Pues yo soy Mohamed, guía aquí en Egipto. Encantado, mucho gusto, bienvenidos a todo el mundo de Colombia. Chile, Colombia y Chile. Ah, de Chile también. Sí. Pues entonces, bienvenidos, encantado. En cualquier momento tienen 2 abrazos abiertos en Egipto, vuestra segunda tierra sagrada del país. Le vamos a dejar el número para que se contacten con él. En este video les vamos a contar cómo acceder a más de las 3 tumbas que les dan en la entrada general. Así que no se lo pierdan. Quédense hasta el final. Estamos recorriendo un poco para ver también cómo es el valle completo y finalmente terminar en la tumba de Ramsés IX. Ahora, un dato curioso, que aún no se terminan de excavar todas las tumbas que están acá en el Valle de los Reyes. Así quedan por encontrar. Hay excavaciones por encontrar tumbas que están en algún lugar de este lugar. Pues todavía esto no termina. Entiendo que hay 62 tumbas, no entiendo. Y quizás me equivoque con el número, pero lo que yo tenía entendido que se esperan encontrar entre 120 wow. y 100 y algo, eran más de 100. O sea, quedan hartas por encontrar. Sí. Que fíjense en el valle como está envuelto, o sea, está totalmente envuelto acá todo. Ahora, y lo que no vamos a visitar, que también se lo recomendamos, que quizás ustedes sí lo puedan hacer, es visitar el Valle de las Reinas. Dicen que es hermoso. Debería estar Cleopatra, Nefertari, que la tumba de Nefertari dicen que es espectacular. wow, así. Pero ya eso es un tour de 5 estrellas. Claro, eso ya no está dentro de nuestro presupuesto. Al final del video les vamos a decir cuánto fue lo total que pagamos entre los dos y cuánto les saldría por persona. No se olviden de darle like, Suscribirse y activar la campanita. Es importante que se suscriban, amigos. Hemos visto que mucha gente ve los videos y no están suscritos. Caminando un poco más, nos encontramos con esto. Tumbas que están todavía en proceso, que están cerradas, como esta que tenemos acá al frente. Y esta que tenemos acá también. Igual ya están identificadas, ejemplo esta es la K59, KB59. Pero todavía no tiene ni entrada hecha. Y nos encontramos también con un sonido así como pareciera un búho así, y con las mismas rocas se genera como un eco. Esto es lo que me gusta de viajar por libre, de que puedes caminar un poco más y dejarte llevar. KB32, ustedes la ven caminando normal. No está, claro, no está preparada, pero a lo que voy es que tú te acercas y es profunda a morir. Por eso es que las otras están así como con un caminito largo. Vamos a ver qué podemos ver allá arriba. Esta es la K34.
Al parecer sí está preparada, pero no vamos a entrar a esta porque vamos a entrar a Ramsés IX. Si está gratis la entrada, o sea, si no hay control, vamos a pasar. Pero subir ya hasta ahí se ve bonito. Ahora, no creo que sea tumba 33 porque no está la KB. Hay que entender que la KB, la sigla KB, significa el Valle de los Reyes, pero en inglés. Pero mira cómo se empina esa abajo. Pero debería estar habilitada. ¿Puedo bajar? Baja. Yo quiero ver también. Ah, ¿también? Uy, desde que eras menos teneroso, era más teneroso. Oh, miren. Tumba de Tutmes III. Oh, pues estamos bajando la cuestión. Oh, está llena de telarañas, ten cuidado. Oh, Quizás hace cuánto no se visita. oh, está como raro meternos acá. Mejor no. No, está lleno de telarañas, no. Y no se ve nada, está oscuro. No, hasta aquí llegamos. No, corre. Ah. Y vamos a quedar atrapados en esta Y tumba. miren, ahí hay como un derrumbe también que se pusieron piedras. Oh, mira, podemos quedar atrapados en esta tumba. Igual no es malo quedar enterrado en estas tumbas. No cualquiera queda aquí enterrado. ¿Qué ventaja de ir a las tumbas que están más lejos? Que si ustedes hablan y dicen que no quieren entrar porque ya no les queda opción que entrar a otra, el Señor nos dejó entrar sin timbrarnos, sin corchetearnos la entrada. Wow. Ah, ya, no es terminado esto. Estas no están terminadas. Mira, este fue el señor. Ahora lo más probable es que nos pida algo al final, pero está merecido porque entramos gratis. Aquí estaba la reina y allá está el rey, el faraón. ¿Cuánto nos va a salir el chiste al final? Porque vino hasta hacernos guía. El sarcófago. Claro, este está con la tapa arriba. Ven que- Sí pasa el ticket, pero nos pidió una propinita. Y nos exigió más cuando le dimos $1. Esto es muy brutal. Una vez pasada la propina, nos empezó a sacar. Y dijo top secret, cerrándose la boca así como que no pueden decirlo. Y acá es donde lo momificaban. Miren, nosotros estábamos recorriendo la parte trasera del valle, donde no llegan casi todos los tours, donde van la gente ya que va por libre. Y uno de estos tipos se nos acercó y como que le dije, no, que queremos entrar a Ramsés IX, que nos queda solamente una entrada por hacer. Y Nos dijo que era muy bonita la tumba, que porque sí, estaba el rey, que la estaba el reina. sarcófago, que era muy grande. Que en el de Ramsés IX no está el sarcófago, y eso lo vamos a ir a ver. Camila dijo que ya entremos y dije, ya, bueno, pasemos los tickets. Yo dije, pero no, que como que no los marcara. Y dijo, ya, bueno, como que hizo que los iba a marcar, así como escondidas. Y dijo, ya, entren. Y finalmente le dimos 25. Que eso es equivalente a $1 y fracción, así que no, en realidad casi no es nada. $1.10. ¿Valió la pena? Yo creo que sí, porque vimos una tumba diferente. Mejor, de hecho, incluso mejor, me gustó más esta tumba que la primera que fuimos a ver. Entonces, depende de ustedes si se meten y se dejan ahí
llevar y conversar y negociar, pueden visitar más de una tumba de la que está en la entrada general, sobre todo las que están como más separadas del público. Claro. Esas demás que pueden conseguir poder meterse y negociar ahí. También tiene buena decoración a la entrada. Los círculos me llaman la atención. Ahora, la entrada, la tumba anterior tenía los círculos. Ramsés III tenía los círculos todavía con mejor conservación. No está tan profunda. Mira, las serpientes se ven ahí, genial. Estuvo gobernando 18 años. Entonces desde el año 1 empezaron a construir su tumba y no la terminaron. ¿No está terminada esta tumba? Cuando él murió, verdad, sí lo había visto. No la habían finalizado de hacer como los dibujitos, haberla pintado, no estaba terminada. Entonces él murió y tuvieron que así apurar todo por su muerte. Claro, acá está lo que vendría siendo el espacio, más no está el sarcófago. Debería haber estado el sarcófago, claro, y no está. ¿Sabes dónde está? En el museo debería estar. En el museo que está cerrado. El nuevo museo de Egipto que lo va a abrir en noviembre. Sí. Este año. A la gente que no sabe, en noviembre de este año inauguran el nuevo museo. Y el museo que está antiguo, en realidad ya no vale la pena recorrerlo porque... Es muy caro y la mayoría de las cosas que están en el museo ya fueron trasladadas. Entonces es muy poco lo que van a visitar de ahí y es carísimo. Impresiones. Es bonita, pero no sé si tanto. Sí hay varios jeroglíficos y está pintado, pero no. Me imaginé que era mucho mejor. Ramsés III, esa se lleva todas las flores. Y también hay la primera, que es la KB5, que son los hijos de... Ahí están los hijos de Ramsés II. Esa está muy recomendada, pero hoy día está cerrada. Sí, esa no es la primera, esa es la que queríamos ver también. Recomendaciones es que revisen por internet muy bien cada una de las tumbas para que puedan decidir fácilmente estando acá sin agotarse con el calor qué ¿A cuál van a ingresar? A qué tumba ingresar de las que encuentren abiertas. Traigan más de una opción. De los techos yo creo que este es el más bonito, que se mantiene. Sí, de los cielos está el mejor conservado. Mira, los círculos están con personas de cabeza. Oh, verdad. Fue como el último gran faraón que se conoce y fue el que volvió a tomar interés por el pueblo nubia y empezó a generar como más movimiento en esa parte de la ciudad. ¿Cómo dato? Si les ha gustado este video, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita. Creo que hemos recorrido muy bonitas tumbas. Bonito. Y encontrar ver todo esto realmente es único y especial, así que espero que les haya gustado igual que a nosotros. A nuestra espalda tenemos lo que es la tumba de Tutankamón. No vamos a poder ingresar porque es muy cara. Tiene un costo adicional que nosotros no vamos a pagar, solamente pagamos la entrada general. Normal. ¿Cuánto nos costó entrar al valle? Nosotros pagamos 260 liras, 130 cada uno. Eso es porque es temporada baja, pero normalmente sale 260 por persona. Ahora, no pagamos entradas adicionales, adicionalmente pagamos otra entrada y que le pagamos a alguien que nos dé propina por pasar este video en el video, pagamos 25 liras, entonces en realidad fueron 266, 285 en total. Estamos hablando que nosotros pagamos $23 por los dos
incluye transporte, entradas y una pequeña coima para entrar a una tumba adicional. Una pequeña coima, exacto. Eran como 11.000 pesos y algo por Por cada persona. uno. Entonces, Incluyendo transporte, sigue siendo muy barato. sigue siendo muy barato. Espero que les haya gustado, que les haya servido estos datos. Recuerden que si estos datos realmente les están ayudando, solamente deben suscribirse y con eso nos están devolviendo la mano con la información que les estamos dando. Nos vemos en un próximo video. Bye. Excelente, muy bonito. Impresionante los colores. ¿Cierto? Y el trabajo. ¿Han ido a ver más cosas ahora en Egipto, de acá de Luxor? Sí, ¿Ya fueron al Karnaf, a Luxor? Karnaf, Luxor. Entre esos tres lugares, ¿cuál prefieren? ¿Luxor? ¿Luxor lo vieron de día o de noche? De las dos. ¿De noche qué tal es? No, Impresionante. muy bonito. Bueno, saludos a todos, somos de Sisu Viajeros. Saludos a Morelos.